Me pregunta Luisa Fernández en relación a socialismo y comunismo. Bueno, socialismo es prácticamente pues un sistema económico como tal, y así se plantea. El ejemplo más clave pues lo tenemos con el caso de la Unión Soviética y los países que, mm, que pregonan lo que es esa forma de organización económica. Ya el comunismo, desde el punto de vista de la teorización de lo que es el materialismo histórico, es como establece, Carlos Marx lo definía, que es como la condición suprema a la que se va a llegar una sociedad en lo que es un largo tránsito de evolución. Es decir, que para llegar al comunismo primero tiene que atravesar un largo proceso su economía desde el socialismo. Ahora, ya hablando de comunismo prácticamente es utópico. Existe, por ejemplo, hay una mala definición porque cuando dicen, países comunistas, el sistema, el sistema económico es socialista el que tiene, pero ellos pregonan el comunismo, pero desde el punto de vista político o filosófico. ¿Me explico? En el caso de China, solamente este ejemplo para cerrar y volver con el tema. Bueno, que siempre es del mismo tema, pero son otras aristas. Pues. China, si ustedes se fijan, jóvenes, China es un país que cuando derrocan a la monarquía, a lo que era el emperador, se instala lo que es un sistema socialista. Bueno, Mao Zedong es prácticamente pues ese personaje icónico. Sin embargo, también hubieron otras cosas donde Mao pues de alguna u otra manera también llevó a la ruina económica también. Entonces, en su sistema económico, el socialismo es lo que prevalece. Pero hablando desde el punto de vista de sus partidos políticos, de la definición de lo que es el Estado, ellos utilizan el término pues comunista, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, el Politburó, y que China es una contradicción, porque por eso le dicen un país, dos sistemas. Tienen más prácticas capitalistas que, bueno, con la apertura de Deng Xiaoping, porque Deng Xiaoping pues vino a generar un gran contraste en la economía. Pero más que todo esas son las diferencias. Bien, vamos a continuar. Aquí lo tenemos. Aquí, continuamos con el tema. María Fernanda, perdón. Dígame, María Fernanda. Sí, faltaba yo, hasta creo que se me olvidó lo que iba a decir. Déjeme ver y no voy a anotarla, permítame. Lo que quería decir yo es decir un ejemplo de lo que estaba diciendo Miguel, que es cierto que el capitalismo se basa en eso, que la fuerza de trabajo es la que vende el trabajador, él se mata y lo que obtiene lo demás es riqueza. Bueno, un ejemplo claro sería cuando tenemos un producto, ese producto se va al mercado y unas personas dicen que al venderlo por mayor se le llama ganancia. A lo que se le vende, por ejemplo, se le suben 2 lempiras, a eso se le llama ganancia, dicen ellos. Pero otras personas dicen que eso es la explotación que debería ganar el trabajador por el trabajo que hace, por el Transformar. sacrificio que hace por subsistir. Ahora, quiero entender yo por qué unas personas dicen que el Estado debe limitarse en el capitalismo, que no debe participar en el capitalismo y otras dicen que el Estado debería ser el encargado de los medios de producción. Esa diferencia quiero entender yo. Bueno, muy buen punto el que tiene. Ok, vean la incógnita que nos plantea María Fernanda. Cuando María Fernanda habla de cómo deben de darse las relaciones de producción y la participación, sí o no, del Estado en lo que son estas relaciones de producción, no son determinadas por decirlo así, por lo que diga alguien, sino que ya están implícitos en lo que es las teorías económicas que le dan vida a lo que es el capitalismo como tal. En el caso del capitalismo, por ejemplo, hay muchos teóricos y hay muchas teorías económicas
que han permitido pues constituir lo que es la estructuración de este sistema como tal. Y uno de esos grandes teóricos, por ejemplo, que con sus teorías han permitido lograr y cimentar las bases de lo que es el capitalismo, es Adam Smith. Cuando introducen lo que es el concepto de propiedad privada y cuando dicen de que en primer lugar debe de prevalecer ese concepto de propiedad privada, donde el Estado debe de replegarse y dejar de que la economía actúe por sí sola, ahí están diciendo en primer lugar que la actividad económica es algo que no debe de ser regulada como tal. Por eso, si usted se fija, María Fernanda, los modelos económicos, específicamente el modelo neoliberal, es más, es más voraz en ese sentido y expresa una mayor aberración hacia lo que es la participación del Estado en la economía. O sea, para ellos, el sector privado es el que debe de gobernar y el Estado solamente debe estar como un elemento meramente representativo. Con sus medidas y con sus políticas, ese es el camino que están llevando. Ahora, en el socialismo es diferente, porque en el socialismo vemos que cuando Carlos Marx, por ejemplo, plantea lo que son esas posturas económicas en lo que es su obra El Capital, él establece de que en primer lugar la función del Estado es fundamental y el rol que éste debe de cumplir a la hora de garantizar el acceso de los servicios a la población. Recordemos que desde la constitución misma del Estado como tal, en lo que es su significancia, este tiene una responsabilidad que es la de velar por el bienestar de la población. Entonces, amparados en esa responsabilidad que tiene el Estado, por eso se le atribuye ese rol que debe de tener en la economía. Ninguna de las dos cosas es mala. El problema es cuando no se saben aplicar los procesos. Ese es el problema. Y hay muchos países, por ejemplo, que tienen economías capitalistas, pero que no, no tienen esa voracidad en el hecho de decir, no, vamos a privatizar todo y vamos a dejar que el sector privado se encargue de todo. Sino que ellos hacen un esfuerzo por garantizar el control público de lo que son servicios como lo que es la salud, la educación, para que sean de acceso gratuito a la población. Un caso es Finlandia. Bueno, les voy a poner el ejemplo de los países escandinavos. Tenemos a Finlandia, Suecia. Son países que tienen economías capitalistas, pero son países también que en su actividad económica el capitalismo es la principal actividad económica, pero también son países de que por el hecho de que practiquen ese sistema, no significa que van a dejar desprotegidos a esos sectores vitales. Y más bien lo que hacen estos países es que los impulsan. O sea, el papel del Estado no se lo quitan. Protegen y guardan lo que es ese papel que tiene en pro de lo que es la garantía de estos servicios a la población. El sistema educativo de Finlandia es prácticamente, y el de Suecia, uno de los mejores del mundo. Es un sistema que en Honduras está a años luz. Y cómo es, y si ustedes se fijan, los niños, los estudiantes no pagan ni un centavo. Todo es gratuito. Todo es un servicio que lo del Estado. No tiene que pagar colegiatura, o sea, el modelo educativo finlandés es una maravilla. Pero es un servicio que es garantizado por el Estado.
cuando tenemos eso, cuando el Estado busca mantener ese papel y esa responsabilidad en garantizar esos servicios a la población, no hay ningún problema. Lo mismo con la salud, por ejemplo. En esos países la gente no tiene que andar pagando. O sea, más bien los hospitales públicos pasan generalmente vacíos porque o sea, la población tiene un estilo de vida, o sea, es otro mundo prácticamente. Los niveles de desarrollo son enormes, el mismo ingreso per cápita. Cuando hablamos de ingreso per cápita, hablamos, por ejemplo, hablamos de una ponderación, es decir, el promedio anual de lo que gana una persona en todo el año. En el caso de Honduras, por ejemplo, no llega ni a $1,500 al año. Ya en esos países ya es arriba de más de $70,000 y que es lo menos que puede ganar una persona. Ajá. Y partamos del hecho de que prácticamente en esos países hay cero analfabetismo y el nivel de escolaridad es de nivel universitario. O sea, todas las personas logran culminar lo que es su carrera universitaria. Por consiguiente, lo que van a ganar en sus trabajos va a ser 15, 20 veces de lo que es la media. O sea, es algo que esa gente, lo que gana un barrendero allá, aquí lo va a ganar en 3 años un doctor. Esas son las enormes diferencias que hay. ¿Pero por qué? Porque esos países han cuidado que la población mantenga el acceso a la educación. Y esa es la clave, jóvenes. Y esa es la clave por qué muchos países son desarrollados. ¿Por qué? Porque no descuidaron el papel del Estado en lo que es garantizar ese servicio y lo que han hecho que lo potenciaron. Un ejemplo que les voy a dar. Corea del Sur. Recuerden que hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Pero el ejemplo que les voy a dar es de Corea del Sur. Corea del Sur, 50 años atrás, las condiciones de vida que habían eran peores que las de Honduras. Era un primitivo pueblo de pescadores. Veamos ahora Corea del Sur, que es hoy, y qué fue lo que hicieron ahí. Lo que hicieron fue, no, vamos a invertir en educación. El hecho de que sea una economía capitalista no nos va a quitar que dejemos de invertir en la educación, porque la educación es la única llave. Y decidieron invertir. Los resultados son ahora. Corea del Sur está entre las 10 economías más industrializadas del mundo. El nivel de ingreso promedio es de los más altos del mundo. Corea prácticamente en este país tienen su sede lo que se le conocen ahora, que es una nueva modalidad en lo que es, en lo que son las empresas transnacionales, se le conocen como los holding. Por ejemplo, en el caso le voy a dar el ejemplo de Hyundai. Todos la conocemos a Hyundai como una marca de carro, pero Hyundai es una empresa que no solamente fabrica eso. Hyundai fabrica barcos portacontenedores, fabrica barcos petroleros, fabrica maquinaria industrial, maquinaria para minería, o sea, tiene tantas áreas. Hyundai también procesa acero. Corea del Sur tiene prácticamente, es uno de los pocos países en el mundo, junto con Holanda, que su desarrollo se ha orientado a lo que es la parte de la industria naval. Los astilleros en Corea del Sur son descomunales. O sea, tiene un nivel de industrialización enorme. ¿Pero por qué? Porque invirtieron en educación. Educaron a su gente. Le crearon las condiciones para que las personas pudieran accesar a la educación. ¿Y cómo se crean esas condiciones? Construyendo escuelas, construyendo colegios, construyendo universidades, equipando las escuelas, equipando los colegios, que tengan instalaciones de primer nivel, que tengan lo mejor en tecnología, educando a los maestros, profesionalizando.
O sea, todo eso, a eso se le llama invertir en educación. Pero, y esa es una de las contradicciones que hay. Estos países no hicieron caso a todos los postulados del capitalismo, porque en el capitalismo, por ejemplo, invertir en educación se le conoce como un gasto. Ellos le dicen gasto social y que por consiguiente se debe de reducir. Ellos no fueron tontos. La lógica lo entiende, pues o sea, si yo invierto en educación, voy a preparar a la gente, a la población, y esta gente va a tener mejores condiciones de vida. El problema es que aquí se han tomado todos los postulados y no le hemos dado esa connotación real que debe tener específicamente estos dos sectores fundamentales, la salud y la educación. Esos son los dos pilares que garantizan el desarrollo de un país. Sin esos dos sectores es imposible. Es imposible. Profe, Ajá, yo desde hace rato quería decir algo. ajá. Vamos a ver, dígame su nombre. Le escucho. Madeline, Ah, Madeline. Vamos a ver, Madeline. es que quería decir que entonces, en resumen, el capitalismo es aquel sistema económico en el que se vinieron a crear las fábricas, las máquinas, que como para dos objetivos. Una, para facilitar el trabajo de las personas, y como es en el ejemplo de la máquina de vapor, creo que no recuerdo bien, y también como para que las personas o los burgueses ganaran su dinero y así también darles trabajo a las demás personas para que también ganaran dinero. Ok, buena participación, Madeline. Solamente que vamos a diferenciar algo. En la revolución industrial, por ejemplo, cuando se introducen ese montón de innovaciones, como por ejemplo la máquina de vapor, cuando se establecen lo que son las líneas de producción y cuando se aplica mayor cantidad de maquinaria en lo que es el proceso productivo, el único objetivo era acelerar la producción y aumentar el volumen de la producción para generar más ganancias. No lo hicieron para beneficiar al trabajador, para que fuera más fácil. El objetivo, acordémonos de que cuando una empresa produce más y más rápido, entonces las ganancias son mayores, pues. Si, por ejemplo, antes, por ejemplo, había una empresa con 20 trabajadores y cada mes estaban produciendo 2 contenedores, no sé, ¿qué podemos decir de zapatos? Y viene la revolución industrial y comienzan a meter maquinaria y todo eso. De esas personas solamente puede que queden 3, que son las que están calibrando lo que son las máquinas. Ahora la producción va a aumentar porque ahora en vez de 2, puede que ahora tengan hasta 7 contenedores al mes y con menos personas. Es decir, las máquinas no se les paga salario, las máquinas no se enferman, las máquinas están ahí. Entonces, se libran de lo que es ese costo de estar pagando salario, aumentan la producción en cuanto a tiempo y a volumen y las ganancias se les disparan. Pues eso fue lo que vino a generar la enorme acumulación de riqueza que se dio en la revolución industrial, cuando comienzan a aplicarla, a meter lo que son esas maquinarias. Que no digo que no sea, no, o sea, no es que sea malo, no, pero el objetivo no era para el trabajador, era para aumentar la ganancia. Recordemos, jóvenes, que y pueden decir, bueno, ¿qué pasaría si a un punto las empresas llegan a un nivel donde no necesiten de trabajadores y que sea maquinaria? Siempre van a necesitar de ser humanos. O sea, en el capitalismo, por ejemplo, también se está llegando a un punto ahorita con los avances de la tecnología que lo que quieren es ir comenzando a sustituir la fuerza productiva, es decir, la mano de obra, por maquinaria. Porque la maquinaria no pide aumento de salario, las máquinas no se enferman, las máquinas no reniegan, o sea, la máquina está permanentemente trabajando día y noche, el trabajador no. Entonces, vean cómo es
Es una visión retorcida, jóvenes, de la que tienen. Y aunque dijesen, no, vamos a sustituir a todos los trabajadores por máquinas, pero con que solamente haya una persona, esa persona va a tener que calibrar las máquinas, va a tener que generar lo que son los procesos. O sea, jamás se va a sustituir el valor humano, jamás. Bien, veamos ahora aquí en el tema lo que nos dice lo que es el capitalismo. Y aquí nos dice el primer elemento. Vamos a ver un voluntario que me lee el primer párrafo. Yo, profe. Ok, léame el primer párrafo. Ahorita la que me dijo y después el que me contestó de último lo va a hacer, ¿ok? Deme su nombre para anotarlo. Lizzy Anaret. Lizzy Anaret, muy bien. ¿Qué es el capitalismo? Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Por ello, cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. Exactamente, muy bien. Aquí identificamos prácticamente, por decirlo así, la característica base de lo que es el capitalismo. Cuando surge lo que es el concepto de propiedad privada, el concepto de propiedad privada es lo que le da vida también al capitalismo como tal. Recordemos cuáles son los antecedentes que existieron para que se comenzara a instaurar lo que es el concepto de propiedad privada. Luego con el surgimiento de la revolución industrial. Para que nos podamos ubicar en tiempo y espacio, prácticamente ya la revolución industrial implicó ya esa evolución de lo que es feudalismo, lo que es capitalismo. Eso es en esencia. Y ahí, si ustedes se fijan, cuando en el auge de la revolución industrial se comienza a darle a introducir lo que es ese concepto de propiedad privada, eso vino a generar que las personas vieran, específicamente los burgueses, que existía seguridad jurídica y que el Estado se comprometía a respetar lo que es la propiedad privada. Por consiguiente, ya no veían el riesgo de invertir en lo que son empresas y en fábricas. Entonces, el concepto de propiedad privada protegida desde el Estado, que es lo irónico, fíjense, es lo irónico, porque son una de las ironías, porque se habla de propiedad privada, pero en primer lugar el que garantiza eso es el Estado. Pero también a la vez dicen de que el Estado debe delimitarse a lo más máximo posible. Son una de las ironías que hay. Pero bien, hay un gran, es un famoso, se llama Noam Chomsky, y él en una de sus entrevistas dijo de que el capitalismo ya prácticamente en los últimos tiempos está atravesando ya un enorme proceso de fractura ya, que va a llegar a un punto que va a ser insostenible. Recordemos que en la historia de la humanidad hemos visto cómo las cosas surgen, también caen. Hemos visto surgir imperios y hemos visto caer imperios. Hemos visto surgir sistemas económicos y hemos visto caer sistemas económicos. O sea, es una etapa cíclica. Es casi parecido pues a lo que es el principio mismo de la ley de la vida. Primero el nacimiento y cuando después lo que es la muerte. Entonces, lo mismo pasa con cada uno de los procesos que nosotros, pues, a los que estamos inmersos. Lo mismo había, vaya, el otro ejemplo, en la organización política. Cuando nos comenzamos a organizar como sociedades y cuando dejamos, por ejemplo, cuando dejamos de ser nómadas y nos establecemos como sociedades sedentarias, neolítico, paleolítico, se comienzan a dar también las primeras formas de organización social. Surge lo que es el cacicazgo.
Esa es la figura del cacique como persona líder en la comunidad. Esa era la primera forma de organización política. Las sociedades fueron evolucionando, pasaron los siglos. Luego comenzamos a ver lo que era el sistema monárquico, también como se le conoce como la nobleza. Estaba la figura del rey. Continuamos avanzando, eso quedó en el pasado y ahora tenemos lo que es la democracia como forma de gobierno. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tiene su inicio tiene su fin también. Y este importante pensador, Noam Chomsky, que esa es la tarea que voy a dejar para la próxima clase, que traten de ver, quiero que sepan también investigar quién era esta persona y cuáles son las cosas que él expone. Entonces, traten de buscar el fin de semana, déjenme ver cuándo tengo con ustedes. Tengo hasta el martes. Entonces, investiguen quién es Noam Chomsky. Lo voy a anotarlo aquí en el chat. Permítame. Sí, profe, porque yo no le entiendo el nombre. Sí, no se preocupen. Déjenme ver que voy a... Permítame. Vamos a ver, déjenme ver, lo voy a dejarlo para todos aquí. Vamos a ver. Permítanme, me falta escribir bien el nombre, este es mayúscula. Ahí está. Solamente, no es que solamente vean quién es él. Y traten de ver también algunas de sus principales. Él, por ejemplo, es un famoso politólogo de Estados Unidos. Es un hombre una lucidez excepcional, pues. Se le conoce como uno de los grandes pensadores de esta época. Igual, por ejemplo, como lo que es Eduardo Galeano. Lo mismo, una persona que realmente, pues, que en sus análisis y en sus ideas, pues, nos permitieron tener, pues, una visión más concreta de las cosas. Ok, sí. Ahí, pues, lo buscan ustedes. Bien, vamos a continuar. Bueno, veo que se nos está yendo el tiempo. No, ya no quedó tiempo para lo de la cita. ¿Les parece si lo tratamos el martes? Sí, pero Sí, y cualquier cosa es que por el chat es bien difícil, porque no es lo mismo como tener en Zoom aquí. Déjeme ver. Sí, porque para explicar eso por lo menos en 1 hora y se nos pasó el tiempo. Déjeme ver de aquí al martes. Sí, porque igual todavía quedan 2 semanas para hacerlo. El martes lo vamos a hacerlo, no se preocupen. Vamos solamente para terminar de... Entonces, ese es el elemento fundamental. Vamos a ver, la persona que quería leer, la otra persona que me pidió para leer, no recuerdo el nombre. yo, profe. Ajá. Nombre. Angie. Angie. Ok. Léame el párrafo de en medio, Angie. A lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes modos de producción, mismo que en su definición son las formas en las que se organiza la actividad económica de una sociedad para producir y distribuir bienes y servicios. En nuestro país, el modo de producción vigente en nuestra economía es el modo de producción capitalista, iniciado formalmente con el nacimiento de la Reforma Liberal en 1876, donde el objetivo era impulsar una economía de carácter capitalista. Ok, muy bien. Vamos a identificar aquí, jóvenes. Por eso me gusta iluminarles bien aquí las ideas principales, para que así no se compliquen a la hora y sino que
a la hora de estudiar, pues se basen en lo que son las ideas principales. Vean bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de modos de producción, modo de producción va a ser el término que le vamos a aplicar, o que le vamos a dar a los sistemas económicos. En el caso del capitalismo es un modo de producción. En el caso del socialismo es un modo de producción. En el caso del feudalismo es un modo de producción. En el caso del esclavismo es un modo de producción. Todos esos son modos de producción. Lo que pasa que cuando hablamos de sistema, podemos aplicar el término sistema, pero ya sistema es más amplio. Cuando lo queremos explicar desde el punto de vista meramente económico, siempre tenemos que referirnos entonces a lo que es modo de producción capitalista. Esa es la terminología económica que tiene lo que es el capitalismo como tal y los demás otros y los otros modos de producción. Y vean en qué consiste o qué son los modos de producción. Los modos de producción entonces van a decir o van a determinar cómo se va a organizar la economía de un país. Cómo se va a organizar para producir y distribuir lo que son los bienes y servicios. Prácticamente el modo de producción da las líneas generales o los indicativos de cómo se debe de organizar la economía para producir. En nuestro país, el referente de cuando se comenzó a implementar el modo de producción capitalista es a partir de la reforma liberal implementada por Marco Aurelio Soto. Que la reforma liberal, jóvenes, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, perdón, que la reforma liberal prácticamente fue el sentar las bases para que se encamine Honduras a lo que es el modo de producción capitalista. Ahora, dentro de lo que es el modo de producción, vamos a ver de que convergen una serie de elementos. Intervienen o convergen lo que es los medios de producción, la fuerza de trabajo y las relaciones de producción. Esos tres elementos son los que le dan vida a lo que es el modo de producción capitalista. Entonces, el modo de producción capitalista, jóvenes, se encuentra constituido y es dado vida mediante lo que es la convergencia de estos tres elementos: medios de producción, fuerza de trabajo y relaciones de producción. ¿Me explico? Bien, creo que ya, déjenme ver, ya van a ser las 12:30. Bueno, lo que vamos a hacer, jóvenes, apenas solamente vamos pues por lo primero, todavía falta mucho más. Entonces, la mayoría de las clases pues ya están grabadas, ahí están, ya están los que quieran pues repasar, están grabadas ahí en YouTube. Solamente no están grabadas las de hoy, pero ya las de todo el parcial ya están ya. Ahí están subidas.